¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien y con toda la energía para seguir aprendiendo. Continuamos con ofimática. Vamos a hablar ahora de las tablas de verdad. Las tablas de verdad nos ayudan a establecer el valor de verdad de diferentes razonamientos lógicos, construidos a base de la combinación de dos o más enunciados nucleares. Los enunciados nucleares se identifican con las letras del alfabeto, usualmente las de la segunda mitad del alfabeto. Estamos hablando, por ejemplo, P, Q, R, S, T. Vamos a ver qué son las tablas de verdad, ¿no? Dice obviamente que es la combinación de dos o más enunciados nucleares. Y obviamente se representa, se puede decir, usualmente con la segunda mitad del alfabeto, es decir, desde la PQ adelante. Puede usarse cualquier símbolo para identificar a los enunciados nucleares. La tabla de verdad más simple es la que corresponde a los valores de verdad de un solo enunciado nuclear. Ya vamos a hacer unos ejemplos, ¿no? Vamos a aprender realmente los conceptos primero. Cuando hay dos enunciados nucleares, aquí vamos a ver, solamente hay dos enunciados, por lo tanto vamos a trabajar con la P y la Q. Es decir, vamos a trabajar con las dos letras. Las tablas de verdad para los cuatro conectivos básicos, que son con los que vamos a ver con los ejemplos, la conjunción, la disyunción, implicación y doble implicación. Esto es solamente como conceptos, ya van a entender mejor obviamente con los ejercicios, ¿no? Tienen cuatro niveles, 2 elevado al número de enunciados. ¿Por qué cuatro niveles? Porque se llama 2 elevado a la 2, que nos da 4. Y vamos a ver por qué salen esos cuatro niveles. Son conceptos generales que tenemos que saber. Por ejemplo, miren, aquí tenemos la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación. Cabe recalcar que esta tabla de verdad más se utiliza en las puertas lógicas, es decir, se utiliza en electrónica, es decir, con los ceros y unos, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar, como le dije, con la letra P y la letra Q. En la conjunción es P y Q. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando P es verdadero y la Q es verdadero, también va a ser verdadero en la conjunción. Pero antes de eso tenemos que tomar claro algo. Esto es como una ley, ¿no? Como una regla. Tiene que estar verdadero, verdadero, falso, falso. Y en la Q tiene que estar verdadero, falso, verdadero, falso. Esta es una regla, ¿sí? Si ustedes se fijarán, para todos, para disyunción tenemos también verdadero, verdadero, falso, falso. Tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. Es una regla que tenemos que seguir tanto para conjunción, disyunción, implicación y doble implicación, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de conjunción, tiene que ser verdadero la P y la Q para que sea verdadero. En este caso tengo un verdadero y un falso, por lo tanto es falso. Tengo un falso y un verdadero, por lo tanto es falso. Si tengo dos falsos, obviamente es falso. Solamente es verdadero cuando la P y la Q son verdaderas, en lo que es la conjunción. Miren este caso, por ejemplo, tengo la disyunción. De igual manera, si es que es verdadero la P y verdadero la Q, obviamente es verdadero. Quiere decir O. Aquí es la P y Q tienen que cumplir las dos condiciones para que sea verdadero. Aquí en cambio es la P o la Q. ¿Sí? Es decir, una de las dos tiene que cumplir para que sea verdadero. Entonces, este es verdadero, por lo tanto es verdadero. Si este es verdadero y este es falso, obviamente que es verdadero porque cumple una de las dos condiciones. Si es que este es falso y es verdadero, también es verdadero porque cumple las dos condiciones. Y este es falso y falso no cumple ninguna condición, por lo tanto este es falso. La implicación. Mire, solamente, ¿sí? Solamente cuando sea verdadero y falso, va a ser falso. Son reglas que toca aprender. Es decir, verdadero y verdadero
me da verdadero. Verdadero y falso me da falso. Solamente en este caso, cuando sea verdadero la primera y falso la segunda, me da verdadero. Las otras van a seguir siendo, perdón, me da falso, ¿no? Verdadero y falso me da falso. Las otras seguirían siendo verdadero. Es decir, aquí tiene que cumplir las condiciones. Solo cuando es la primera, en el caso la P, verdadero, y la segunda, la Q, falso, es falso. Son reglas, ¿no? Que toca aprender. Pero más se utiliza para electrónica. Bueno, en este caso de electrónica no vamos a ver, pero para que tenga conocimiento. Miren este caso de aquí. Tenemos la doble implicación. Es decir, si es que es verdadero y verdadero la primera, obviamente siempre que sean verdaderos, la primera va a ser verdadero. Si es que una de las dos es verdadero y la otra falsa, en este caso verdadero y esta falsa, va a ser falsa. Mira que una tiene falso, la otra verdadero, va a ser falso. Pero en el caso de que las dos sean las mismas, por decir falso y falso, es verdadero. ¿Sí? Son reglas que tenemos que aprender cómo utilizar la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación. De igual manera, ¿no? Aquí tenemos las condiciones, como hace rato. Aquí tenemos la I. Si es que esta y esta es verdadera, es verdadera. Si es que una es verdadera y la otra es falsa, es falso. Si la una es falsa y la otra verdadera, es falso. Y si las dos son falsas, obviamente van a ser falsas, ¿no? Es la misma tabla de hace rato. En O, por ejemplo, esta o esta, por lo tanto, verdadero. Esta o esta, es decir, uno es verdadero, otro falso, pues obviamente es verdadero. Este es falso, este es verdadero, pues va a ser verdadero. Pero si ambos son falsos, va a ser falso. Son las reglas que les expliqué hace rato, ¿no? Con la implicación es lo mismo y con la doble implicación es lo mismo del ejercicio de hace rato que les había explicado, ¿no es cierto? Si ambas son verdaderas, obviamente va a ser verdadero. Recuerden que solamente si la una es verdadera y la otra es falsa, era falsa. Y ahí sí, obviamente, si la una es falsa y la otra es verdadera, es verdadero. Si esta es falsa y esta es falsa, también es verdadero. Ahora, siempre que ambas son verdaderas, obviamente todo va a ser verdadero, ¿no? En este caso, tiene que repetirse verdadero, verdadero o falso, falso para ser verdadero. ¿Este es verdadero, verdadero? Sí. Entonces, verdadero. Miren, ¿este es falso y falso? Sí. Por eso este es verdadero. El resto, como es verdadero y falso, pues continúa con falso. Y este es falso y verdadero, continúa con falso. La álgebra de Boole. Álgebra de Boole o álgebra booleana. Se le denomina las reglas algebraicas basadas en la teoría de conjuntos para manejar ecuaciones de lógica matemática. La lógica matemática trata de proposiciones, elementos de circuitos de dos estados. Aquí estamos hablando de circuitos de electrónica, ¿no? De las compuertas, de cuando vamos a medir. Recuerden que solamente se trabaja con ceros y unos también en lo que son electrónicas. Dice asociados por medio de operadores como. Aquí hablamos de operadores, ¿no? Cuando nosotros utilizamos obviamente en lo que es matemáticas, incluso en lo que es programación, hay algunos operadores. En este caso, por ejemplo, hablamos del y, o, no, excepto, sí, entonces. Y que por lo tanto permite cálculos y demostraciones como cualquier parte de las matemáticas. Es llamado así en honor a George Boole, por eso se le llama álgebra booleana, ¿sí? Que fue un famoso matemático y le introdujo esta teoría en 1847. Álgebra Boole. En otros términos, se puede definir la álgebra Boole como toda clase o conjunto de elementos que pueden tomar dos valores perfectamente diferenciados, que son designados 0 y 1. Recuerden que también las computadoras trabajan con 0 y 1. Y en electrónica también se trabaja con 0 y 1. Esto quiere decir 0 off apagado y 1 on prendido, ¿sí? Y que están relacionados por dos operaciones binarias denominadas suma y producto. Que cumplen con los postulantes siguientes. Bueno, aquí hay una regla, se puede decir, por ejemplo,
Ambas operaciones son conmutativas, es decir, si A y B son elementos de álgebra, se verifica. A más B es igual a B más A, es decir, no altera el orden de los factores. A por B es igual a B por A. O sea, no altera si nosotros les cambiamos la posición, ¿no? Dentro del álgebra existen dos elementos neutros. Ya hablamos que hay el 1 prendido, on, y el 0 apagado, off, que cumple con la propiedad de identidad con respecto a cada una de las operaciones. Es decir, si yo sumo 0 más 1, perdón, 0 más A, el 0 no tiene valor, por lo tanto me va a dar A, ¿no es cierto? Si yo multiplico 1 por A, va a darme lo mismo, A, porque es como que multiplicara 1 por 1, ¿no es cierto? Cada operación es distributiva respecto a la otra. Mire, aquí tenemos, por ejemplo, A por B más C. ¿Sí? Que yo lo puedo poner A más B por C. Porque recuerden que hace rato decíamos que aquí dentro lo que es la suma y el producto. Acá tengo, por ejemplo, A por B más A por C. ¿Qué es lo que hago? Le encierro, simplemente le altero. En vez de poner A por B, lo pongo A más B. Y el producto, en vez de poner A por C, lo pongo A más C. Para cada elemento A del álgebra existe un elemento denominado. Es decir, la negación de A. Así se le lee, ¿no? Tal que, por ejemplo, A más la negación de A. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 1 A por A, la negación, esto se viene a convertir en 0. Y si yo multiplico 1 por 0, ¿me da cuánto? Me da 0. Vamos a hablar de lo que es el sistema operativo, ¿no? El sistema operativo es un programa o software más importante del computador. Para que funcionen los programas, cada computador debe tener un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales como reconocimiento de la conexión de teclado, enviar información a la pantalla, no perder la vista de los archivos, directorio del disco, controlar los dispositivos periféricos, tales como impresores, escáner, entre otros. Lo que hay que tomar en claro aquí es que el sistema operativo es el programa más importante del computador. Porque si que no hay sistema operativo, no podemos utilizar el computador. Si no hay sistema operativo, no puede reconocer los dispositivos, ni de entrada ni de salida. No reconoce nada que tiene instalado, obviamente, en el case, ¿sí? Es el más importante. Nosotros estamos hablando de sistema operativo, por lo tanto, conocemos 4 sistemas operativos. Y hay que saber identificar por el logotipo. En este caso, miren, este logotipo ya le identificamos que es el sistema operativo Windows. Con esta manzanita le identificamos que el sistema operativo es Mac. Con el robot, el sistema operativo es Android. Y con el pingüino, el sistema operativo es Linux. Solamente con el logotipo debemos saber identificar qué sistema operativo es. Los recursos. Los recursos que maneja un sistema operativo son procesadores, almacenamiento, dispositivo de entrada y salida, datos, etc. ¿Por qué? Porque maneja absolutamente todo lo que tiene el computador, procesadores, memoria RAM, discos duros, de pronto si tiene alguna tarjeta instalado, o sea, absolutamente maneja todo, ¿sí? Sistema operativo, las funciones del sistema operativo. Los sistemas operativos en su condición de capa software que posibilitan el simple manejo de la computadora desempeñan una cadena de funciones básicas, especialmente para la gestión del equipo, para gestionar, ¿no? Entre las más destacables, cada una ejercida por un componente interno, módulo en núcleos monolíticos y servidor en microkernels. Podemos reseñar las siguientes. Proporcionar comodidad en el uso del computador. Es una de las funciones del operativo. Gestiona la manera eficiente de los recursos del equipo ejecutando servicios para los procesos. Es decir, hace la gestión. Si es que abren un programa, dos programas, tres programas, gestionan con qué? Con el procesador, gestionan con la memoria, gestionan con el resto de recursos para que obviamente todos los programas que estén abiertos se puedan trabajar. Brindar una interfaz de usuario ejecutando instrucciones, comandos.
¿Qué es una interfaz de usuario? Nos ayuda obviamente a que nosotros tengamos un sistema operativo amigable. Se pueda trabajar con iconos, se pueda trabajar con menús. ¿Por qué? Porque es una interfaz de usuario. También se puede trabajar con instrucciones de comandos, es decir, mediante códigos, ¿no? Que es un poquito más complicado. Por ejemplo, hablemos del MS-DOS que viene integrado en el Windows. Permite que los cambios debido al desarrollo de este propio sistema operativo se puedan realizar sin interferir con los servicios que ya se prestaban. Evolutividad. En este caso, obviamente, como gestiona todos los recursos del equipo, entonces nosotros podemos trabajar sin interferir con el resto de recursos. La evolución de los sistemas operativos. Hay que tomar en cuenta que en las primeras apariciones de las computadoras, en el año 1945 hasta 1955, no había sistema operativo. Es decir, no había una interfaz gráfica, no se podía trabajar. Es más, ahí en ese tiempo no existía la impresora, no existía escáner, o sea, no existía absolutamente nada, porque no había sistema operativo que le permita reconocer esos dispositivos. Desde 1956 hasta 1903 ya existieron computadores dedicados. Es decir, ya había dispositivos de entradas y salidas, ¿sí? O entradas y salidas también virtuales. Trabajo por lotes, serie o cola serie. Sistema operativo que interpreta órdenes de control, interpreta del lenguaje de control. Contabiliza el consumo de los usuarios, entre otros. Es decir, en este caso el sistema operativo ya iba, obviamente, gestionando ciertos recursos porque ya existía el sistema operativo y el objetivo del sistema operativo es obviamente reconocer dispositivos tanto de entrada como de salida. De 1964 a 1969, multiprogramación, lotes paralelos, memoria virtual. Es decir, aquí ya no solamente se ejecutaba un programa, se podía ejecutar varios programas a la vez y se encargaba el sistema operativo de gestionar los recursos para todos los programas. 1980 hasta la actualidad, el sistema operativo es estandarizado. ¿Qué quiere decir estandarizado? Que le puede, obviamente, se puede instalar cualquier sistema operativo en cualquier máquina, ¿sí? Entonces hay estándares y obviamente reconoce todo lo básico. Es como las computadoras básicas que nosotros compramos, viene con este operativo y ya reconoce automáticamente el teclado y el mouse, ¿no es cierto? Y el monitor. Si queremos obviamente instalar otros dispositivos, pues tenemos que instalar los controladores o drivers. Estructura y componentes. En principio se pensó que en una estructura que proporcione máxima funcionalidad en el mínimo espacio, por la que no había una buena separación entre interfaz. Recuerden que la interfaz es la comunicación usuario-máquina, ¿no? Y niveles de funcionalidad. En su interior, el sistema operativo posee una cierta estructura, una organización, bloque único y sólido de servicios, sistemas monolíticos. Mono viene de uno, ¿no? Serie de capas de software delimitadas y jerarquizadas, sistema por capas. Ya tenemos un gráfico más adelante, sistema por capas, cómo trabajaba. Ya vamos a ver. Modelo de máquinas virtuales y modelo cliente-servidor, que obviamente esto se trabaja más que todo en redes. Aquí tenemos un sistema monolítico. La arquitectura más simple del sistema operativo es un núcleo compacto que contiene todas las rutinas del sistema operativo. ¿Sí? Estamos hablando aquí del hardware, que contiene obviamente un núcleo, y los programas, obviamente, como ustedes se dan cuenta, pasan por ese núcleo. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos instalado el hardware, ¿no es cierto? Dentro del hardware hay obviamente un núcleo. ¿Para qué? Para que los programas obviamente tengan acceso, sea un programa o de programas, a ese núcleo y pueda realizar los procesos necesarios. Ahora vamos a ver los sistemas por capas. Sistema construido según niveles jerárquicos. ¿Qué quiere decir jerárquicos? ¿Sí? Dependiendo el orden, los niveles. Hay 0, 1, 2, 3. Aprovechando siempre los servicios de capa inferior. La capa inferior es capa 0, es el hardware. La capa superior es capa N, es la interfaz de usuario. Diseño más modular y escalable en el monolítico.
Es decir, aquí se reconoce por capas en orden de jerarquía. Obviamente la capa 0 es donde tienen que estar los dispositivos instalados, es decir, el hardware, ¿sí? Y en la capa 1, el interfaz con el usuario, es decir, para poder comunicarme con la máquina y que me reconozca. Y acá obviamente puede tener otro tipo de aplicaciones y obviamente el programa que uno esté ejecutando va a ir en orden de jerarquía, 0, 1 y 2. La ventaja, ¿no?, del sistema por capas. Modularidad. ¿Qué significa modularidad? Es por módulos. Que es un módulo, algo que va separado, aparte, no en una sola. Evitan los problemas de definición e interacción entre capas. Depuración y verificación. Tras depurar la primera capa, se supone su funcionamiento correcto mientras se trabaja en la segunda capa. Mantenimiento. Es posible cambiar las rutinas de bajo nivel siempre que la interfaz externa, la rutina no cambie y la rutina realice la misma tarea. Es decir, aquí tiene que conservarse el orden de jerarquía, ¿no? Capa 0, capa 1, capa 2. Entonces se conserva el orden de jerarquía. La desventaja, definir adecuadamente las distintas capas anunciadas. Tienden a ser menos eficientes. Llamadas entre capas, paso de parámetros. Cada capa implica un gasto externo, tendencia, equilibrio, menos capas con más funcionalidad. Bueno, esto no se refiere a la desventaja, es obviamente de que no puede haber un desorden en las capas. Siempre se tiene que manejar un orden, es decir, comenzando desde el hardware, que es la capa 0, la capa 1, que ya es la interfaz de usuario, y obviamente la capa 2, que puede ser los procesos, y ahí ingresa el programa. ¿Qué es una máquina virtual? Mediante software se proporciona a los programas la emulación de un hardware que no existe. Ya vamos a ver qué es esto. El software emulador convierte las peticiones hechas a la máquina virtual en operaciones sobre una máquina real. Máquina virtual y máquina real, ¿no? Déjenme subrayar esta partecita. Máquina virtual en operación de máquina real. Se pueden ejecutar varias máquinas virtuales al mismo tiempo, mediante tiempo compartido. Los recursos reales se reparten entre las distintas máquinas virtuales. A ver, esto se refiere, por ejemplo, que yo puedo instalar en mi máquina, ¿sí?, una máquina virtual, que quiere decir que yo puedo simular de que mi máquina tengo instalado 3 máquinas. Puedo instalar 3 sistemas operativos diferentes. Puedo trabajar los 3 sistemas operativos a la vez. Y esto quiere decir de que yo puedo, es como que trabajara separado. En la misma máquina tengo 3 máquinas con las memorias virtuales, con las máquinas virtuales. Entonces yo puedo trabajar con el sistema operativo, con el sistema operativo y con el sistema operativo, como que tuviera máquinas separadas. Pero obviamente comparten recursos, es decir, comparten el mismo teclado, el mismo mouse, comparten el mismo procesador. Y con eso obviamente no se tiene que andar comprando más máquinas, ¿no? Ejemplos de máquinas virtuales. Tenemos la IBM, tenemos en Java, tenemos VMware, Nachos. Vamos a ver el modelo cliente-servidor, que se utiliza más que todo en redes, ¿no? Sistema operativo como conjunto de módulos autónomos, cada uno de los cuales tienen a disposición el resto de una serie de servicios y competencias. Módulo como servidor de determinados servicios que atiende las peticiones de otros módulos, que a su vez puede ser cliente de otros módulos. Ya va a darles un ejemplo completo. Podemos extender este módulo hasta el infinito si consideramos cada módulo del sistema como conjunto de módulos con relación cliente-servidor. El módulo jerárquico solo es un caso particular del modo cliente-servidor, indicado para el sistema separativo. ¿Qué es un modelo cliente-servidor? A ver, en una red podemos nosotros tener, como un ejemplo, unas 5 máquinas. ¿Sí? Las 4 máquinas van a ser de cliente, es decir, unas máquinas normales. Y el servidor va a ser una máquina más robusta. Entonces, el servidor se va a encargar de compartir los recursos con las otras máquinas, de compartir los módulos. Esto quiere decir que en el computador robusto, en el servidor, va a estar instalado ciertos programas que no van a estar en los clientes, es decir, en las otras máquinas. Entonces, un cliente hace una petición al servidor y el servidor le devuelve la información.
Mire, aquí está lo que le estoy explicando, ¿no? Aquí tengo una máquina de cliente, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes, 5 clientes. Y aquí tengo el servidor, el que me va a proporcionar toda la información que yo solicite de esta máquina de aquí. Toda la información. Solamente lo va a tener aquí. ¿Sí? Da la información, procesa acá y devuelve la información. O sea, todo va a estar aquí en el servidor. Estimados estudiantes, se les agradece por su atención.